Buenas noches, amados y amadas. Que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de ustedes. Agradezco una vez más su apoyo de cada uno de aquellos que se han suscrito a mi canal. Y en el día de hoy damos gracias al Señor por conceder la oportunidad de traer un tema hoy, un tema muy importante, un tema que cambiará tu vida, que te enseñará algo más acerca de Dios. Y para traer este tema me fue necesario hacer algunas profundidades en la Biblia, alguna analítica, por lo que este tema será un poco releído y a la vez será como forma de estudio, debido a que hablar de Dios conlleva a dar evidencia, porque no es algo en específico, simplemente es como aclarar acerca de Dios. Hoy, el día de hoy, estaremos hablando de quién es Dios. Y parece algo sin sentido, debido a que no tenemos, somos finitos, no tenemos la autoprofundización de descifrar acerca de Dios, pero sí podemos hablar acerca de sus características, acerca de su naturalidad, acerca de cómo Él se reveló al hombre. Al junto de mí se pongan en comunión y hagamos una pequeña adoración exaltando a Dios, dándole gracias por su amor y por su misericordia, dándole gracias por un día más de vida, por el aire que podemos respirar, dándole gracias al Creador omnipotente, omnipresente, omnisciente, al Señor Dios Todopoderoso, al Señor que nos regala el aire, la vida, la fuerza. Adórale y dale gloria y honra, porque eres digno y merecedor. Él es merecedor de que le adoremos, de que le demos gracia. Padre, yo me humillo ante tu santa y bendita presencia, pidiéndote en este día que reciba toda la gloria, toda la honra, porque suya es la sabiduría y el imperio, suya es la ciencia, suyo es todo conocimiento. En esta noche me humillo dándole gracias, Señor, por cada vida, por cada uno de los que vean este video. Padre mío, pidiéndote que en esta noche, Señor, tú tomes el control de nuestra vida, Señor, que tú perdones nuestro pecado. Si en algo hemos pecado, que tú nos perdones, que usted limpie nuestro corazón, aborre nuestras rebeliones, quite toda iniquidad, todo camino perverso. En esta noche manda a tus ángeles guerreros, Señor, esos seres espirituales. Mándalos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y reprende todo espíritu inmundo que quiera venir, todo espíritu alineado que quiera venir en contra de que sea revelada tu palabra. Reprende todo demonio de venganza o contra venganza, toda oposición de levese que manda, rebequenda. Espíritu Santo, eres bienvenido. Yo te pido que envíe tus ángeles y que empiece a reprender todo principado, todo potestade, todo gobernador de la tiniebla, todo hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Reprende todo poder inmundo, reprende al rey de Persia, reprende toda fuerza, Señor, que se quiera levantar en contra del evangelio de Cristo, en contra de la predicación de tu evangelio. Yo te pido que pudra todo yugo, que rompa toda cadena, que reprenda toda contaminación en los aires, reprende toda peste, reprende toda intromisión, reprende toda oposición, reprende todo agente satánico. Padre, que sea usted tomando el control de mi vida, cubriéndome, llenándome de ciencia, llenándome de sabiduría, llenándome de indelebequenda, revelando su palabra a mi mente, Padre, para darle un conocimiento exacto acerca de tu identidad, acerca de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Amén. Mi nombre es Joan Encarnación, autor del libro titulado Hacia dónde voy.
Ya los que se han suscrito a mi canal ya conocen acerca de todos los contenidos que he subido y hacer una analítica acerca de la escritura concerniente con algunas informaciones para poder hablar de este tema que es muy controversial y a la vez muy delicado. Quiero que hagamos lectura en la escritura, en el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro escrito por el apóstol Pablo. El libro de Romanos, su capítulo 1. Vamos a leer el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce lo es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Quiero decirle que es una información muy delicada debido a que es el tema de Dios, por lo que he hecho algunos apuntes para explicar mejor acerca de Dios. En primer lugar, Dios es un ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Pero, ¿qué dice el agnosticismo acerca de Dios? Del griego, que significa desconocido o imposible de conocer. El agnosticismo niega a la inteligencia humana la capacidad para conocer a Dios. La mente finita no puede comprender lo infinito, declara el agnosticismo, empero no alcanza a comprender que existe una diferencia entre conocer a Dios en sentido absoluto y conocer algunas cosas relativas a Dios. No podemos conocer a Dios en forma absoluta, pero sí limitada, es decir, podemos saber algo de Él. O sea, no podemos saber en ciencia cierta acerca de Dios, pero Él se reveló al mundo dejando evidencia para que podamos acercarnos a conocer la característica y a conocer la existencia de Dios. Podemos saber que Dios existe sin saber todo lo que es. Podemos tocar la tierra aunque somos incapaces de rodearla. Dice el señor Clarke, el niño puede conocer a Dios, mientras que el filósofo jamás conocerá al Altísimo en forma perfecta. ¿Por qué dice que el niño podrá conocer a Dios y el filósofo no? Porque el filósofo busca un motivo, una razón, busca descubrir de forma investigativa la existencia de Dios. Y el hecho es que a Dios no se investiga, Dios se deja revelar al mundo. O sea, Dios se deja revelar al mundo porque no hay ley, no hay fundamento, no hay conocimiento que alcance de cubrir los secretos de Dios. O sea, Dios se revela al mundo de manera misteriosa o por sendero misterioso. ¿Por qué un niño puede ver más fácilmente a Dios? Porque un niño no cuestiona ni nunca va a tratar de poner en duda
algo. El niño aprende a creer solamente, a creer y no a poner condición. Para poder conocer a Dios es necesario entender que no depende de nuestra mentalidad, sino de que Dios revela a quien Él quiera su identidad. Dios se revela de forma voluntaria al mundo a través de la misma naturaleza. Por eso un filósofo nunca podrá conocer de forma perfecta a Dios, porque consideran que Dios viene siendo una materia. Consideran que Dios es una energía del cosmos. Consideran que Dios es la misma creación, la naturaleza. Pero limitan esa teoría porque el hombre pone hipótesis o pone teoría para argumentar acerca de Dios. Pero lo que sucede es que para poder conocer a Dios no se puede interpretar de manera humana. Tiene que ser espiritual, porque hablamos de que Dios es un ser espiritual. Y para conocer a Dios es necesario analizar lo que es espiritual. Porque uno no puede discernir lo carnal espiritual ni lo espiritual carnal. Entonces, ¿qué dice el politeísmo? El politeísmo o el vocablo significa adoración de muchos dioses. O sea, el hombre al limitarse en no poder conocer la identidad de Dios, porque por eso el hombre, para poder encontrar, porque en uno de mis videos he puesto donde los seres humanos fuimos creados para adorar a algo o a alguien. La necesidad de saber o creer que hay un Dios en el corazón del hombre lo lleva a él inventar un Dios, un propio Dios, porque necesita adorar a algo o a alguien. Pero el politeísmo fue caracterizado de la religión antigua y se practica todavía en muchos países paganos. Paganos porque se basa en la idea de que el universo es gobernado no por una fuerza, sino por varias. De manera que hay un Dios del agua, un Dios del fuego, Dios de la montaña, Dios de la guerra y así sucesivamente. O sea, el politeísmo afirma de que existen muchas cosas. Por eso fue que yo le leí en el libro de Romanos. Romanos, ya como lo he dicho otras veces, es un libro escrito por Pablo, que fue escrito para los romanos. Entonces, vemos cómo el politeísmo crea una doctrina pagana donde ellos adoran al fuego, adoran al agua, adoran al aire. Y mire lo que dice aquí en el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 29. Estando atentado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Oiga, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbio, altivo, inventores de males, desobedientes a los padres. Oiga bien. Y en el versículo 21 de Romanos 1, 21, le estuve leyendo todo esto para que ustedes entiendan quiénes son aquellos que niegan la existencia de un solo Dios. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios se lo manifiesta a aquellos que son de Él, por las cosas invisibles. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. O sea, el hombre en su vano razonamiento se envanece buscando la respuesta de quién es Dios y cómo poder descifrar la identidad específica de Dios. Por eso se envanecieron en su tonto razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Porque cuando el ser humano no encuentra la respuesta, siempre busca argumento, y cuando no encuentra qué decir, inventan su propia idea para poder hallar un motivo a creer. Profesando ser sabios se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia. O sea, porque no entendieron, no descifraron la existencia de Dios, entonces planearon adorar al fuego, al agua, porque no encontraban cómo explicar que había un Dios. Esta creencia fue la consecuencia natural del paganismo, que hizo muchos dioses de objetos y fuerzas naturales, sirviendo a la criatura antes que al Creador. De aquí viene lo que es esa idea diabólica, donde adoran lo creado en vez de al Creador. Y le voy a dar una evidencia, porque más adelante voy a hablar de eso, pero no, quiero llevar un orden sistemático y organizado. Nosotros somos la clara evidencia de la existencia de Dios, pero eso se lo estaré descifrando más adelante, según el mensaje vaya desarrollando. ¿Qué es el panteísmo? Formada de dos vocablos griegos que significa todo es Dios. El panteísmo es un sistema filosófico religioso de lo que creen que la totalidad del universo es el único Dios. Los árboles y la piedra, la tierra y el agua, pájaros, reptiles y otros animales y el hombre, todos son, según el panteísmo, parte de Dios. Y Dios vive y se expresa a sí mismo por medio de sustancia y fuerza, de la misma manera que el alma se expresa por medio del cuerpo. El panteísmo confunde a Dios con la naturaleza, mas el poema no es el poeta, el arte no es el artista, la música no es el músico y la creación no es Dios. O sea, no podemos confundir lo que existe con aquel que le dio vida a lo que existe. Para poder entender un chin a Dios, voy a hablarte de manera literaria. ¿Cómo vamos a decir que la guitarra es su propio creador? La guitarra no es su propio creador. O sea, el creador de la guitarra es quien la creó. Así mismo es Dios. O sea, no podemos confundir el poema con quien poetiza. ¿Por qué? Porque el creador es absoluto. Por eso lo dice verdadero el Padre en San Juan 4:24. El Señor Jesucristo explicó de nuevo: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. O sea, Dios es espíritu, Dios no es materia, Dios solamente vive en lugar altísimo. Dice que Dios vive en un lugar altísimo. O sea, después, según la Biblia, Él está en un lugar alto y sublime. Porque Dios está en un lugar altísimo. Por eso dice el Altísimo, que le estaré especificando más adelante el término altísimo. Dios está en un lugar altísimo en el cual solamente los querubines, los serafines, pueden estar delante de Dios, pero tienen que estar de rodillas y cubriendo su rostro delante de Dios día y noche. Pero Dios está en un lugar alto y sublime, en el cielo, pero más arriba, aún más arriba. O sea que, sino que Dios está en un lugar mucho más alto y sublime. Por eso Isaías dice que él vio al Señor en un trono alto y sublime y que su falda llenaba el templo, significando que la gloria de Dios inunda, que la gloria de Dios cubre, lo llena todo. Óigame bien, porque Dios representa la misma fuerza de la gloria, de la luz, del poder y de todo lo creado. Entonces, Dios es espíritu y dice que una naturaleza es aquello que hace que algo sea lo que es, aquellos atributos que lo definen. Por ejemplo, la naturaleza divina está marcada por atributos divinos, como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la autoexistencia, la eternidad. O sea, tener una naturaleza divina
es poseer todos los atributos que hacen de Dios quien es. O sea, Dios lo llena todo. Dios es todo o nada. Por eso dice que por Él todas las cosas fueron creadas. Y sin Él nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado. O sea, por eso dice, yo soy el alfa y el omega. Él es el primero y el último. Ahora, ¿qué valor tiene la naturaleza para Dios? La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos ha sido dado por Dios como hábito de vida. Nos habla del Creador y de su amor a la humanidad. Óigame bien, Dios se ha revelado al mundo. ¿Cómo Dios se ha revelado al mundo? Haciendo una creación. Haciendo una creación, su propia creación, donde nos hizo a nosotros, que somos la imagen viva de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un ser personal, pero es un ser espiritual. Dios tiene un cuerpo, pero un cuerpo celeste, un cuerpo espiritual. Nosotros fuimos creados en materia, en carne, pero nosotros fuimos creados para Dios revelarse al mundo. Dios quería revelarse, Dios quiso revelarse al mundo, haciendo una creación para que el mundo conozca la existencia de Él. ¿Qué es la preexistencia de Dios? En Colosenses 1, 17 y 18 nos habla de la preexistencia de Dios. Al ser primero en todo, desde la creación, dice que Él es el primero y el último. O sea, Él es el primero de todas las cosas. Entonces, ¿cómo el creado le va a preguntar a su creador, ¿por qué tú existes? ¿Quién te creó? O sea, no tiene sentido en que la guitarra le pregunte a su artista, ¿por qué me creaste? Tú existes simplemente y ya. Quien debe dar respuesta a tu vida, simplemente eres tú mismo, entendiendo que existes porque alguien te creó. Ahora bien, siempre ha sido el primero, primogénito, la cabeza. Todo ha sido creado por Él, para Él. Jesucristo fue antes de toda la cosa. Por Él todo subsiste. Por eso dice que por Él todas las cosas fueron creadas. Y sin Él nada de lo que existe hubiese existido. O sea, Él todo lo que hizo lo creó para su propia gloria. ¿Qué es la teoría de la preexistencia? Este fragmento entonces nos permite una primera conclusión parcial. Parcial porque la preexistencia es un supuesto esencial del originismo. O sea, según el cual la distinción entre ángeles, hombre y demonio nos implica un orden instintivo, irreductible y cerrado, sino que a través del progreso espiritual puede ser modificable. O sea, nosotros estamos en un plano, en el plano terrestre, en el ecosistema humano, en la tierra, porque nosotros somos terrenales, en un cuerpo terrenal, somos hechos de la tierra. Pero en otro plano que representa al mundo espiritual, existen seres. La diferencia es que ellos no viven en el cuerpo terrenal, viven en un cuerpo espiritual, creado por Dios, o sea que fueron mayores, hechos mayores que nosotros. Ahora la respuesta que da la Biblia. La expresión el alfa y la omega, que aparece 3 veces en la Biblia, se refiere a Jehová, el Dios Todopoderoso. Óigame bien, en Apocalipsis 1.8, vamos a leer Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. O sea, Él es el primero de todas las cosas. Ahora, ¿cómo podamos descifrar? Dice, porque Dios es el alfa y el omega. Podemos entender esto porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. El griego se usa para escribir la parte de la Biblia que conocemos como Nuevo Testamento, que incluye el libro de Revelación o Apocalipsis. La posición de estas 2 letras en el alfabeto griego se usan para indicar que solo Jehová es el principio y el fin. ¿En qué sentido? Él era el Todopoderoso en el pasado infinito y seguirá siendo para siempre
Él es el único que existe de tiempo infinito a tiempo indefinido. Tiempo finito, sola e indefinido. Salmo 92. Vamos a leer Salmo 92. O sea, Dios siempre ha existido. Y Dios luego quiso revelarse al mundo para gloria de mi nombre. O sea, nosotros fuimos creados para gloria de Dios, para deleite de Dios. Es como cuando los padres, cuando tienen un hijo, que dice que eso lleva alegría al hogar. Cuando una madre y un padre ya tienen sus hijos, mira que lo bonito decir soy padre, soy madre. Eso lleva alegría a la casa, eso lleva paz. Ya tú te sientes, ya verdaderamente tú eres un hombre. Tú llegas a ser un padre, porque todos somos padres cuando tenemos hijos. Y aprendemos a actuar como creadores, porque tenemos que aprender a educar y a aprender a dirigir y a proteger y a cuidar eso. Así mismo es Dios. Dios es un Padre amoroso que nos creó como hijos para Él gobernarnos, para Él, o sea, para eso llena el corazón de Dios. Haber hecho su propia creación llena el corazón de Dios, aunque muchos lo han decepcionado, porque dice, y se arrepintió Dios y le dolió en su corazón, porque Dios tiene corazón. Dios es un ser espiritual, pero Dios tiene un corazón espiritual. Pero es un espíritu, porque no está en un plano terrestre. Pero Dios es un espíritu con un cuerpo, Dios es personal. Ustedes no entenderán eso, pero lo que entiendan, entiendan. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Oye, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios ha existido siempre. Siempre, o sea, desde los siglos, desde la eternidad, siempre ha existido Dios. Aunque la Biblia se refiere a Dios mediante un solo nombre, es cierto que usa muchos títulos. O sea, Dios usa muchos títulos y expresiones que lo describen. Uno es Alá. Eso no aparece en la Biblia. Pero hay quienes adoran a Dios como Alá. Alá era una palabra de origen árabe. No es un nombre propio, sino un título que significa Dios. En la traducción de la Biblia en árabe y en algunos otros idiomas, Alá equivale a Dios. Por eso dije, Dios es cualquiera, porque Dios es un atributo. Ahora ese no es su nombre, pero Dios se le otorga al Supremo, Dios Todopoderoso. Y cuando se dice Dios, tiene que ser escrito con D mayúscula. Porque cuando se escribe un Dios con D minúscula, puede ser cualquier Dios. El único y verdadero Dios se escribe con D mayúscula, reconociendo que Él es el único y verdadero Dios. Ahora también se habla de Dios como el alfa y el omega, en Apocalipsis 1:8, 21 y 6, y Apocalipsis 22 y 13. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y omega la última, que significa Jehová es el primero y Jehová es el último, o el principio y el fin. Que antes de Él no hubo ningún Dios todopoderoso y no habrá otro después de Él, según Isaías 43:10. O sea, vamos a ver qué dice Isaías capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Oiga bien, Él mismo escogió a quien Él quería que lo conozcan. Porque nadie está por encima de Dios. O sea, nadie puede llegar hasta Él. Solamente Él es el único que puede revelarse a quien Él quiere. Y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay ni habrá otro antes ni después de Él, porque Él es el único, Él es el absoluto. Él lo llena todo. Ahora hablemos del alfarero. Porque en Isaías 64:8 dice que Él es el alfarero. Y a Dios como el alfarero. Porque es que Dios lo representa todo. O sea, cuando decimos que el alfarero, no es que Él es un alfarero, es que Él lo representa todo. Porque Él lo llena todo. Y Él representa al alfarero
porque tiene autoridad sobre personas y naciones, así como un alfarero tiene autoridad sobre el barro. O sea, Él tiene el control de todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que se mueve, aún el diablo, los demonios, para hacer cualquier cosa, tiene que ser bajo el permiso de Dios. O sea, todo lo que pasa, Dios en su voluntad permisiva lo permite. Ahora hay algo, y es que a los hijos de Él, a los que reconocen que Él existe, a los que lo honran, Él lo protege bajo una voluntad perfecta y agradable que no tiene que ver con la libertad o con una voluntad permisiva. Este otro tema que se lo hablaré más adelante. Porque aunque el mal exista, el mal y el bien fue creado por Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo Dios creó el bien y el mal? Bueno, a revelar, Dios tiene el control del bien y el mal. Porque Él dijo el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Solo que Dios tiene el autocontrol del mal y el autocontrol del bien. Pero nosotros no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto. Nosotros somos como dioses, con D minúscula, pero no podemos controlar el mal que hay dentro de nosotros. El mal es necesario para poder conocer al bien. Pero el hombre dice que todo designio del corazón del hombre es hacia el mal. El hombre, en vez de controlar el mal que hay dentro de él, el mal lo controla a él. Y aquí es que está la diferencia entre que Dios tiene el control del bien y el mal, y el hombre no puede controlar el bien ni el mal, sino que el mal lo controla a él. Dios controla el mal y controla el bien. Entonces, dice altísimo. ¿Por qué Él es altísimo? Según Salmo 47:2, Él es el altísimo, que ocupa todas las posiciones supremas. Por eso dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Por qué? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Porque nadie está por encima de Él. Dios no tiene contrincante. Dios no tiene rival. Incluso cuando Satanás se rebeló contra Dios, ni siquiera Dios tuvo que pararse de su trono para pelear contra él, porque Dios no va a perder su tiempo. Porque si Dios lo hacía, Dios podía destruirlo. En el único día cuando Dios va a levantarse de su trono, es cuando dice Apocalipsis, cuando Él decida eliminar al anticristo, al diablo y a la bestia, que de la boca de Dios va a salir, porque la boca de Dios es mando y autoridad. Cuando Dios dice algo se cumple. Ese va a ser el único día cuando Dios abra su boca para exterminar a la ramera, al anticristo, a la bestia. Pero mientras tanto se rebeló Satanás contra él. Miguel, que es el gran guerrero, el arcángel, que Dios lo hizo con el fin de que pelee a favor del pueblo de Dios, que somos nosotros, fue que peleó contra la bestia. Por eso es que Dios es altísimo, porque Dios está por encima, aún en el propio cielo. Dice que la habitación de Dios está por encima, y solamente pueden llegar a Él los querubines. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios excede más allá. Ahora, ¿por qué se le menciona en el libro de Daniel como el anciano de día? Daniel dice, aquí yo vi un anciano de día. Daniel 7, 9 y 13 y 22. Que no tuvo principio. O sea, que él no tuvo principio porque ha existido desde siempre, antes de que nadie ni nada llegase a existir. Salmo 92. ¿Por qué el anciano de día? Porque Dios siempre ha existido. Siempre ha estado existiendo en el mundo. Entonces, para entender esto, los ángeles, los querubines, todo fue creado por Dios. Los demonios fueron creados por Dios. Y no eran demonios, eran ángeles que se rebelaron contra Dios. Se rebelaron y dice que agarraron y se unieron a Satanás, que era Lucifer, cuando se rebeló contra Dios, contra el Creador. Y entonces fueron derribados de la tierra. Y cuando fueron derribados del cielo, dice que por eso una voz dijo, aquí yo vi al diablo descender como un relámpago. Dice que el diablo caía como un relámpago a la velocidad de la luz. Porque son seres espirituales que se mueven a la velocidad de la luz. Y dice que el diablo cayó, y cuando cayó ya perdieron la espiritualidad de seres espirituales, sino que ahora se han convertido en diablo y en demonio.
Ahora, ¿por qué habla de que Dios es celoso? Oigan cuántas cosas acerca de Dios. Según Éxodo 34, 14. Que no tolera que se adore a otro Dios. Dios no le gusta. Dios es celoso con eso. Esta palabra transmite la idea de alguien que exige devoción exclusiva. O sea, solamente al Señor tu Dios adorará y solamente al servirá. Dice, no tendrá dioses ajenos. ¿Por qué son ajenos? Porque no existen, son cosas inventadas delante de tu Dios. Al Señor tu Dios adorará y Él servirá, porque yo soy fuerte y celoso. Dios es fuerte y celoso. Óigame bien y le voy a decir, le voy a revelar algo. Dios ama y Dios también sabe amar y odiar. Dios sabe amar y Dios sabe odiar. Pero Dios odia es aquellos que no le temen, que no le aman. Porque la maldición de Dios está en casa de aquellos que no le aman. Porque cuando Dios se aira contra el impío es porque Dios lo está odiando. Dios sabe amar y odiarle. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que Dios ama amor. Porque cuando aprendemos, por eso el mismo Dios, bueno, no voy a decir esta frase para que el mundo no la use a beneficio. Porque Dios sabe amar y odiar. Solo que ese conocimiento para Dios es simplemente la forma de cómo Él poder dar la justicia al hombre de acorde a cómo se comporta en la tierra. Y de aquí es que se basa. Por eso Él dice, si ustedes no perdonan la ofensa del otro, yo no lo voy a perdonar. Porque eso es la justicia de Dios. Dios da a cada uno según lo que merezca. Esto es la regla de oro de Dios. Dios se rige por ley. La ley de Dios es que si tú no amas a tu prójimo, Dios no te ama. Si tú no perdonas a tu prójimo, Dios no te perdona. Si tú le haces daño a tu prójimo, Dios va a permitir que te venga un daño peor. Porque esta es la justicia de Dios y si no, Él no fuera Dios. Él tiene que controlar su creación. Él tiene que castigar a aquellos que violen su mandamiento. Porque Él es el Dios absoluto y creador de todas las cosas. Él es el creador. Isaías 40, 28 dice que hizo todas las cosas. Dios, ¿por qué Dios? Génesis 1 se refiere a cualquier cosa que se adore y también a alguien fuerte. La palabra hebrea, Elohim. Elohim es un plural o indica la majestuosidad, divinidad y excelencia de Jehová. El Elohim. Elohim, el Shaddai, el Adonai. O sea, podemos, porque hay diferentes culturas, hay diferentes países de cómo pueden interpretar la existencia de Dios. Pero es que Dios lo ha querido así para que el hombre conozca, porque hay diferentes culturas. Hay países en el cual la gramática de ese país es muy diferente al español. La gramática del idioma mandarín es diferente a la gramática española. Igualmente la gramática de los egipcios es diferente a la nuestra. Entonces Dios, de acorde a la idiosincrasia o a la ideología humana o a la cultura del hombre, se ha ido revelando de diferente manera con diferente nombre, porque en sí Dios no tiene un nombre específico. Por eso fue que cuando Moisés le preguntó, él dijo, yo soy el que soy, no me pregunte. O sea, yo lo lleno todo, yo represento todo, yo abarco todo. O sea, Dios es todo en todo. Pero cuando decimos Dios, cuando decimos Jehová, cuando decimos Elohim, el creador, es porque estamos diciendo, es el creador de todo. Pero eso no es un nombre, eso simplemente me dice a mí que Él es el creador de todo. El Altísimo, porque Él está por encima de todas las cosas. Dios, porque Él es el Supremo. O sea, Dios no tiene un nombre en sí. Y cuando dice Jehová, Dios de los ejércitos, es representando a alguien que tiene multitud de millares de ángeles, de creaciones hechas por Él, que están a su servicio. Por eso dice, yo soy el que soy. Moisés dijo, pero si el pueblo, cuando yo vaya a Israel y me preguntan quién me envió, ¿qué le diré? O sea, porque que en esa época existían, adoraban a muchos dioses. Los egipcios le ponían nombre a todo.
Y él necesitaba decir quién lo envió y darle un nombre. Y Dios se molestó y le dijo, yo soy el que soy, no me pregunte. Si ellos preguntan quién te envió, dile, yo soy, me envió. O sea, yo soy, me envió, el que lo llena todo, el que representa todo en todo. Porque no le podemos dar nombre al creador, porque él fue que creó y le puso a todas las cosas. Ahora, ¿cómo usted puede entender esta ciencia? Que usted no puede darle nombre a lo que lo creó a usted. Porque está por encima de su capacidad, de su entendimiento. Es superior a usted. Usted no puede alcanzarlo. Usted tiene una mente finita, una mente ilimitada. Pero la mente de Dios es infinita. Porque indele babasheki mamashenda. Inde rebekenda. Dios bendito. ¿Por qué Dios bendito? Es importante decir, según Timoteo 1:11, en la Reina Valera, que el gozo y la felicidad lo caracteriza. Dios es alguien alegre. Dios vive contento. Cuando tú aprendes a hacer el bien, dice que el bien deleita a Jehová. Dios se goza con el justo. Cuando tú haces las cosas buenas, como un padre con un hijo, mire, este hijo se porta bien, este hijo sacó buena calificación, ay, mira, este hijo ya terminó su universidad, está trabajando, colabora en la casa, no me traen querella de él. Eso llena de alegría el alma, se siente contento el padre. Porque el hijo no le trae dolor de cabeza. Así mismo Dios se goza y la alegría caracteriza a Dios según Salmo 104:31. Veamos cómo lo dice. Dios es un Dios alegre. Nuestro Dios no es un Dios aburrido. Nuestro Dios es un Dios alegre, pero que se molesta cuando hacemos lo indebido. Por eso es que Dios se ríe, quiero que lo sepan. Cuando nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad, cuando nosotros lloramos delante de Él, nosotros hacemos que Dios se ría. Dios se ríe. Dios se ríe cuando su pueblo lo adora. Dios se siente contento, pero también Dios se indigna. Cuando Dios ve el pecado y la maldad, Dios se indigna. Por eso fue que cuando Moisés subió al monte y el pueblo agarró y le dijeron a Aarón, hagamos una imagen, y empezaron a fundir un becerro de oro, Dios se incomodó y se airó. Dios se aira y dijo, quítate para destruirlo, para matarlo. Entonces Moisés se puso en medio y le dijo, ay Señor, ten misericordia. ¿Qué dirán los egipcios? Que tú los sacaste para matarlo en el desierto porque no pudiste con ellos. Dios sabía eso. Lo que pasa es que Dios también probó al hombre. A veces Dios permite cosas en el hombre por el mismo hombre. Porque Dios necesitaba dar a conocer al hombre quién es Él, dar a conocer al hombre su naturaleza, su autoridad, su dominio, su poder. Porque Dios tiene que representar poderío, autoridad. Dios tiene que venir bajo un régimen de autoridad. Y Moisés tuvo que inclinarse y pedirle misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mismo sujetó la creación bajo vanidades? Por el mismo hombre, porque vio que el hombre pecó. Y si el hombre pecó y la tierra tenía que recibir a este hombre, Dios tenía que sujetar la tierra bajo vanidades para poder culminar el pecado con el hombre. O sea, la tierra fue sujeta a vanidades por el mismo hombre, porque la tierra fue manchada con sangre por el mismo hombre. Entonces Dios, para poder limpiar la tierra, Dios tuvo que sujetar la misma creación para que la creación no se oponga a que la trayectoria del hombre siga su curso hasta el fin de los siglos. Esto es ciencia que viene de arriba. Y rebequenda. Puedo sentir al huésped invisible, al Espíritu Santo. En Salmo, porque me gusta leer. Todo está en mi mente porque el Espíritu de Dios es que me lo ha revelado. Pero tengo que leérselo en la Biblia para que ustedes vean que está en la Biblia. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente de Cristo? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y todo lo que decimos tiene que estar en la Biblia.
porque la Biblia es la palabra de Dios revelada al mundo. La Biblia es una parte de la mente de Dios. No mucho, no es algo, poquitas se han escrito para que el mundo conozca un poquito de Dios. Salmo 4:31. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en su obra. Jehová se alegra en su creación. Jehová se alegró en su creación. Pero cuando le causamos molestia a Dios, cuando él vio que el hombre se desvió y Dios se arrepintió y dijo, y empezó a dolerle. Por eso fue que Jesucristo tuvo que venir a hacer un sacrificio, para que nosotros podamos existir. Y gracias a Jesucristo, una parte de Dios vino a sacrificarse. Dios de dioses. Porque Deuteronomio 10:15 habla que es el Dios supremo, a diferencia de los dioses muertos, que nada valen. Los dioses muertos son aquellos que el hombre mismo inventó. El hombre inventó su propio Dios en su mente, en su cabeza, pero Dios no existe simplemente en la imaginación del hombre, porque Dios prohibió la imagen. No podemos hacer una imagen de Dios tallada. No podemos, porque es que Dios es espíritu. Y para creer en Dios, por eso dice que los que lo adoren tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, en un espíritu no se ve ni se toca. Para tú creer en Dios, tienes que creer en Dios en tu mente. Tienes que creer en Dios en tu corazón. Tienes que creer en tu ser espiritual. Porque Dios es espíritu. Por eso dice, los que lo adoren tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque cuando tú te hincas a adorar, la carne no adora. Te llega la pereza, te llega el sueño y el cansancio. Porque este es un cuerpo terrenal. Ahora, cuando tú lo adoras, dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Él busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque para tú poder llegar al trono de Dios, tú tienes que adorarlo en espíritu, porque Dios es espíritu. Por eso tú tienes que cerrar los ojos para no mirar con estos ojos carnales y tú puedas mirar como que tú estás cerrando. Cuando tú cierras tu ojo, tú le estás diciendo a Dios, ya yo te estoy adorando en el espíritu, porque ni siquiera estoy mirando lo que mis ojos ven, sino que cierro mis ojos para que mi ojo espiritual te vea. Por eso cerramos los ojos. ¿Por qué tenemos que humillarnos? Porque Dios es supremo, Dios eterno, y los ángeles se arrodillan delante de Dios. Tú tienes que arrodillarte, cerrar tus ojos para que tu mente pueda conectarse con Dios, porque Él es espíritu. Dios de dioses, maestro, Dios es un maestro. Isaías 30, 20, 21, la Biblia de la América dice que Dios también puede traducirse como magnífico instructor. Dios le enseñó al hombre a vivir. Todo lo que nosotros sabemos fue gracias a Dios. Dios no dice que Dios puso espíritu de ciencia en el hombre. Dios puso espíritu de conocimiento. Satanás no da conocimiento. El conocimiento que el hombre tiene es que Dios se lo ha ido dando a través de la historia. Pero ¿por qué Dios le ha ido dando a través de la historia? Porque Dios es un padre como un hijo, como un padre con un hijo le va enseñando de a poquito, como un maestro. Nosotros vamos a la escuela, pasamos por kinder, preprimaria, porque como le dije, usted no puede enseñarle a un niño como le enseña a un adulto. Dios permite que el hombre pase un proceso. Igualmente el hombre primitivo no es igual al hombre de hoy. Entonces, en el orden sistemático de Dios, ya el hombre de este siglo XXI tiene que tener más idealismo que el hombre antiguo. Porque el hombre tiene que ir de crecimiento, de aumento en aumento, hasta que alcance la estatura del varón perfecto. El hombre tiene que creer por fe. Porque el hombre, a través de la fe, el hombre tiene que creer en Dios, porque ahí va culminando el proceso en cómo Dios se va revelando al hombre, para darle a entender al hombre que Él está por encima, que el hombre solamente tiene que creer en Él, saber que Él existe y no cuestionarlo. Este es el límite en el cual el hombre tiene. Cuando reconozcamos que tenemos el límite, solamente hay un límite entre el hombre y es Dios. Y cuando aprendamos a entender esto, entonces Dios revelará esta ciencia al hombre.
Dios es magnífico hacedor, según Salmo 149:2, que creó todas las cosas, según Apocalipsis 4:11. Oidor de la oración. Dios escucha la oración. Oiga, Dios escucha la oración. Ahora, Dios no escucha a todo el mundo, porque yo puedo tener mi oído. Una cosa es que escuchar y otra es oír. Hay personas que oyen todos los sonidos, pero no lo escuchan todo. Cuando yo escucho algo, cuando yo le pongo atención a eso. A veces hay personas que están hablando y yo lo escucho, yo lo oigo, pero no lo escucho. Oigo el sonido, el tono, el timbre de su sonido, pero como no me interesa, no escucho, no discierno, no interpreto esa información. Así es Dios. Dios escucha la oración de los santos, pero cuando alguien viene a orar a Dios bajo pecado y maldición, esa abominación, el oído de Dios se cierra. Dios no escucha eso. Dios es un Padre amoroso, según Mateo 6:9, que es quien da la vida. Dios es el pastor, por eso dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es pastor, Él nos pastoreará junto a agua de reposo. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Oye, por amor de su nombre, no por amor mío, no, es por amor de Él, por amor del nombre de quién, de Él, porque Él se ama. Por eso Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque Él se ama a Él mismo, porque Él hizo su creación para gloria y deleite de Él. Óigame bien, esto dice Salmo 23:1, que cuida a quienes lo adoran. Dios cuida a quienes lo adoran. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y el ángel de Jehová es otra misma característica, porque Dios mismo se personifica y se vuelve un guerrero. Él pelea por lo de Él también. Pero cuando Él pelea por lo de Él, es cuando Él pelea en contra de lo que Él creó. Él creó seres espirituales que son más fuertes que nosotros y que pueden destruirnos si Dios mismo no interviene. Porque el Leviatán fue creado por el Dios. Y el Leviatán es un animal feroz que está en el mar. Y el Leviatán es una bestia que solamente Dios puede controlarla. Dice que en el río Éufrates hay ángeles atados hasta el día del juicio. Hay ángeles, hay criaturas que están atadas en lo profundo del mar. ¿Sabe por qué? Porque hay criaturas más poderosas que el mismo Satanás. Que si Dios la desata, le voy a revelar una ciencia. Le voy a revelar una profecía que yo tuve, un sueño. Una vez estaba a mí el Señor me habla en sueño. Porque los seres humanos no podemos presenciar la presencia divina en el cuerpo humano, porque nos vamos a morir, porque no tenemos la capacidad, porque la santidad de Dios nos consume, porque todavía no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto, ni se nos ha dado un cuerpo glorificado. Y yo en el espíritu, yo vi a una criatura que era como un palo de luz, pero era una criatura altísima, alta, grande. Y cuando yo lo vi me sobrevino un temor, aún en sueño. Y vi esa criatura delante de mí, con dos alas y una espada en la mano. Era una criatura inmensa. Pero esto es algo simbólico. Rey de la eternidad, Revelación 15:3, que Él siempre ha tenido la máxima autoridad y siempre la tendrá. Jesús es la roca, porque dice que Él es la roca que los edificadores desecharon, viene siendo la cabeza del ángulo, y quien caiga sobre ella quedará hecho polvo. Salmo 18:2 y 46, que es un refugio seguro, una fuente de salvación. Él es nuestro Salvador. Isaías 45:21, que rescata del peligro, la muerte y la destrucción. Óigame bien, tenemos a un Dios en todo. Él es santísimo. Proverbios 9:10, que es el más santo, el más limpio y puro y en todos los sentidos morales. Por eso dice que Dios es santo y sin santidad y amor nadie verá al Señor. Porque si yo soy bueno, no voy a permitir que un malo participe en mi reino.
Dios es santo y por eso dice que los que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque Dios es santo, en Dios no hay pecado. Por eso cuando le dijeron maestro bueno, él dijo, no, espérate, el único bueno es mi Padre. Solamente el único bueno es Dios. Porque a pesar de que Dios tiene Dios tiene el bien y el mal, Dios procede del bien y Dios no procede del mal. Pero Él permite el mal en aquellos que practican el pecado. Eres supremo, que es el Altísimo Soberano, Todopoderoso, que nada ni nadie lo supera en poder. Nadie puede superarlo en poder. La expresión hebreo, el Shaddai, que significa Dios Todopoderoso, que aparece 7 veces en la Biblia. Esta palabra, el Shaddai, Yahvé, Shabaón, Señor de los ejércitos, que es el comandante de numerosas fuerzas angelicales, o sea, Él tiene el control. Esta expresión también puede traducirse Jehová de los ejércitos o Señor de los ejércitos celestial. Romanos 9:29, traducción del Nuevo Testamento. Yo soy el que soy, escuche bien. Éxodo 3:10 dice de Jerusalén, más que una manera afirmación de su existencia. La expresión hebreo original indica que Dios llega a hacer lo que haga falta para cumplir su propósito. Óigame bien, Dios llega a hacer lo que haga falta para cumplir su propósito. Que Dios lo ve todo en todo, Dios lo llena todo en todo. Por eso dice que Él le da vida a todo. Dios está en todo por todo, porque Él es la existencia de todo lo que existe. Entonces, dice la frase también se puede traducir, yo resultaré ser lo que resultaré ser, o yo llegaré a ser lo que yo quisiera. Porque Dios es espíritu, Dios es lo que Él mismo quiera hacer, Él mismo se identifica como Él quiera. Él muchas veces se identifica como el ángel de Jehová, se identificó como el Hijo de Dios, se identifica como el Espíritu Santo, se identifica como el Creador, como el alfa, como el pan que bajó del cielo, porque Él lo representa todo, Él llena todo, y todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que existe hubiese existido. No podemos darle identidad a Dios, no podemos meterlo en un cuadro en el cual yo lo acomode, y yo le ponga características, y diga este Dios, porque Él es el creador absoluto, Él es el supremo, Él está por encima de todas las cosas. Nombre, algunos nombres, óigame bien, algunos nombres de los lugares que aparecen en la Biblia incluyen el nombre propio de Dios, pero estos nombres no son otra manera de llamar a Dios. ¿Por qué Dios provee todo en todo? Cuando Jesús hizo el milagro de los 5 panes y los 2 pececitos, estamos hablando que había más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Óigame bien, había más de 5,000 hombres, y dice que cuando llega la hora Z, ya la gente está cansado, agotado, con hambre, y no podían irse a su casa, porque muchos que habían seguido a Jesucristo habían venido de diferentes aldeas, de diferentes pueblos. Entonces los discípulos se le acercan y le dicen, maestro, y él le dice, ¿dónde hay que comprar comida? Y yo dije, pero ¿y dónde? ¿Y con qué fuerza? ¿Dónde encontraremos tanto dinero para comprar tanta comida para tanta gente? Dios quería mostrarle al mundo que Él proveerá. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Porque Él es quien, por eso le leí, que Dios es. En el momento de tu necesidad, Dios viene siendo tu proveedor, Dios viene siendo tu solución, Dios viene siendo aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Por eso fue que cuando
Ellos dijeron, pero ni un año de trabajo daría para poder alimentar tanta gente. Entonces el Señor le dijo, díganme a ver qué hay. Entonces apareció un muchacho con 5 pececillos y 2 panes. Óigame bien, que esos son el milagro de los 5 panes y los 2 pececillos. Óigame bien, porque nuestro Dios multiplica. Nuestro Dios llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él es el creador. Por eso dice que Él dijo, hágase, y se hizo por la palabra. Por eso Él dijo, hágase todo tipo de árbol delicioso y bueno para comer. Y cuando ellos vieron, dígale a la gente que se sienten. O sea, dígale a la gente que se sienten, que estén tranquilos. Y luego, entonces, le dijo, Padre, óyeme bien, Él representando a un hijo, Él era Dios, representándose como hijo, porque Él quería revelarse al mundo. Por eso fue que una vez le preguntó, maestro, muéstranos al Padre. Y Él le dijo, ¿cuánto tiempo han estado conmigo y no me conocen? El que me ha visto al Padre, el que me ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno solo somos. Por eso le digo, se inventó el misterio de la Trinidad para Dios revelarse al hombre, porque el hombre creía en muchos dioses y Dios tuvo que inventar la doctrina de la Trinidad para poder revelarse al hombre la identidad absoluta de Él, hasta que el hombre alcance la estatura del varón perfecto. O sea, hasta que no que la sospeche, porque la gente la sospecha y entiende que existe un Dios, pero cuando el hombre realmente cree que existe Dios, es cuando vive como Dios quiere que viva, es cuando agarra el patrón de los mandamientos que Dios puso y el mundo vive así. Cuando el mundo aprenda a vivir así, haremos de este mundo un mundo mejor. Pero mientras tanto, dice que Dios, entonces, dile que se sienten, y Dios agarró los panes y oró a partirlo. Y según Dios lo partía, se iba multiplicando. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y todo lo que existe por Él fue creado. Por eso nosotros, hay algo que Jesús dijo, todo lo que crean será hecho. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo recibirán. Todo lo que pidan y como crea será hecho. O sea, Dios no está diciendo a nosotros que Él nos está otorgando ese poder, esa autoridad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo puedo decirle que pero he tenido que regirme bajo un patrón, bajo un sometimiento. Yo he llamado cosas y luego he visto que se han materializado. Porque nosotros tenemos esa autoridad de Dios, pero es cuando vivimos regidos bajo el mandamiento que Dios ha establecido. O sea, para poder tener esta legalidad en el mundo espiritual, necesitamos tener un sometimiento de entender que vivimos por lo espiritual y que no vivimos por lo material, por lo humano, por lo terrenal ni por lo diabólico. Y de esta forma entonces, que no podemos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso dice que para los que viven conforme al Espíritu, no hay ley. O sea, como Dios no tiene ley, no hay fuerza de gravedad, no hay ley física para Dios. No hay nada que controle a Dios, ni limite a Dios. Así, cuando nosotros aprendemos a vivir bajo el mandamiento de Dios, Dios permite que nosotros experimentemos en su poder, en su misericordia, algunas autoridades que son las que nos van a ayudar a conocer más acerca de Dios. No se puede decir algo exacto. Solamente hay que acercar al hombre a Dios, para que el hombre reconozca que la evidencia más real de que Dios existe somos nosotros los seres humanos. Porque todavía conocer más a fondo de Dios no puede ser revelado, porque esto será revelado en aquel día glorioso, cuando ya Dios termine todo y entonces reúna a su pueblo y Dios mismo esté con su pueblo. Conoceremos más a fondo acerca de Dios. Mientras tanto,
Hay cosas restringidas acerca de Dios. Solamente quiero decirte, Dios existe y está muy involucrado en la vida del ser humano. Y está tomando el control de muchas cosas. Pero cuando llegue el momento en aquel día, entonces que la maldad llegue a su fin y Dios culmine y radique la maldad, entonces viviremos con Dios y estaremos con Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.